¿Cómo te presentarías para quienes no te conocen? Mi nombre es Mercedes Silvillega, trabajo como fotógrafa, artista visual, educadora, mamá Bien. de Galo. ¿Crees que existe algún prejuicio sobre esta arte a la que te dedicas? Digamos, si pensamos que el prejuicio es una idea preconcebida sobre algo, sí, la fotografía hay un supuesto sobre la fotografía, ¿no? Que tiene una función, que tiene lo mismo las artes visuales, que tienen un determinado sentido estético, ¿no? Hay como ciertas valoraciones que sí. Y yo particularmente trabajo mucho con el error, trabajo mucho con la cosa fallida, trabajo mucho con, con lo que sale mal, con aquella parte que quizás no todos mostramos, ¿no? Y que a todos nos cuesta mostrar. A mí me parece que eso es muy lindo. Entonces, en aquella cosa en desuso, como la lamparita aquella que estaba sembrada en un florero en mi casa, bueno, me parece eso, ¿no? Que hay una cuestión sensible ahí que a mí me atrae. Eso. Me encanta. Bueno, eso no me gusta. Creo que... Bueno, ¿Y cómo llegan las artes visuales a tu vida? en algún momento intenté responderme eso, no tengo una respuesta. No sé si alguien tiene esa respuesta. Adiós. Porque yo pienso en mis experiencias, en mi práctica actual, pienso que todas esas experiencias de juego que tuve de infancia me sirvieron mucho. Yo siempre hablo de la petroinfancia y para mí la petroinfancia Voy a es lanzar ese concepto. es la que yo tuve, ¿no? Es la infancia que yo tuve, en donde jugábamos con los caños tubing a ver la sonoridad que tenían, a ver la porosidad del caño, hacer tortitas de barro con cierta arcilla y con diferentes arcillas del campo, em, dibujar en las veredas de mi barrio y con diferentes ladrillos y probar cuál de esos materiales duraba más a la lluvia, cuál de esos materiales duraba más con el viento, cuál sí pintaba con la lluvia, cuál no. Todas esas experiencias me parece que tienen que ver con la experiencia en artes visuales también. Bueno, Pensar que no hay un límite para dibujar, yo no dibujaba en hojas, por ejemplo, tampoco dibujo ahora, mucho, la claro. verdad. Como que fue más como que lo pensás más como un proceso, no como un momento de decir, uy, una iluminación de me quiero dedicar a esto. Claro, ¿no? Y era dibujar, hacer dibujos con mis compañeras, amigas, era como una cosa bastante natural. Y yo sigo buscando cachivaches que no se usan para hacer cosas. O sea, Por ejemplo, vas por la calle y ¿qué levantás? ese alambre que lo levanté andando en bicicleta y ahora lo puse en una lámpara. Ajá. Y ese alambre está en varias de mis composiciones porque era un alambre grande. Que eso queda tirado en el campo. Y un pajarito ahí se le enganchan las patas. Claro. Eh, y yo en mi casa le doy otro uso. ¿Cómo habita Comodoro o cómo habita este lugar una mujer que es fotógrafa? Yo lo habito con asombro, con la capacidad de sorprenderme. O sea, aunque a veces digo no me sorprende, que eso es como mi adultez, no sé, o algo así hablando, que es como muy común decirlo, pero en realidad siempre lo miro con sorpresa y siempre lo miro sabiendo que hay un movimiento que se está dando y que eso que yo estoy viendo ahora no se va a ver, lo voy a ver más adelante. Eh, entonces como hasta con un poco de nostalgia, ¿no? También. No sé si una nostalgia anticipada, nostalgia de toda la vida, no sé. Nostalgia del futuro. Nostalgia del futuro, sí. Con mucho afecto, sobre todo. Sabiendo que todo eso que yo estoy viendo y que yo hago, a lo que yo le hago fotografía, es un recorte posible de ese Comodoro. Es el Comodoro que yo veo, el Claro. Comodoro que yo vivo. Que no es el Comodoro que viven y que les toca a mis estudiantes, por ejemplo, ¿no? O a otras personas. Entonces, un poco es eso, es mi recortecito.
Bueno, a mí me interesaba entrevistarte por varias cuestiones de tu decir o de tu expresarte. Y recuerdo que en una entrevista que te hice en Otro Planeta, hace 2, 3 años, vos decías que cuando crearon lo que hoy es el búnker, ustedes pensaban, bueno, cómo mostrar lo que aunque no se muestre igual está pasando. Entonces me hace recordar esto que vos decís ahora, bueno, que lo que vos ves no lo va a ver otra persona, lo va a ver de otra forma. Y en este andar y recorrer y ver distintas experiencias, cómo nace, no sé si la necesidad, esa palabra le pongo yo, de crear el laboratorio de imagen. Me pasa que cuando yo hacía fotografías, me pasó cuando yo hacía fotografías, por ahí no tenía, intenté armar grupos, intenté formar parte de grupos, em, pero esos grupos tenían intereses que no eran los míos, digamos. Para mí el hacer fotografía es jugar, por eso yo lo vinculo con mis recuerdos de infancia también, mi práctica fotográfica con la de artes visuales, no hay una división nítida ahí. Claramente pasaron 30 ya quisiera, 40 y algo de años, pero, pero me pasó que yo no encontraba ese lugar, ¿viste? Que Ajá. había como ciertos estándares que yo sentía que no estaba cumpliendo y que no tenía recursos yo económicos, ¿no? Para poder Claro, sí, cumplirlos, sí. materiales. Y que para poder cumplir esos recursos materiales había posibilidades que yo no tenía. Porque también pareciera que está como esa limitación, ¿no? En la experimentación, Sí, lo económico. sí. Y a partir de eso me fui encontrando también con que todas esas mujeres con las que yo compartí aquellos momentos, no todas, la mayoría, no están en el circuito de fotógrafas creativas, no están en el circuito artístico en este momento. Algunas colgaron la cámara, hay otras que siguen, pero haciendo por ahí otra cosa. Más social, Sí, o va lo que se dice. deportiva. Sí, sí. Sí, sí, sería foto deportiva, más ese tipo de fotografía. Que bueno, es un tipo de fotografía válido, ¿no? Sí, Pero que no es el que yo busco. claro. Entonces empecé a investigar sobre cuántas mujeres había en Comodoro, fotógrafas que trabajaran la foto contemporánea, o la foto arte, foto poética. Y eh, me encontré con muy pocas y muy pocas tienen obra al alcance, digamos, no está sistematizado. Entonces, digo, pucha, yo sé que hay gente que está produciendo. Ujú, Entonces me pareció necesario también crear espacios en donde esa gente que está produciendo tenga un espacio para producir, ujú. para crear, para desarrollarse, ¿no? Entonces, bueno, de ahí aparece un poco el laboratorio Memoria Azul, viene de ahí, y luego este año el laboratorio de imagen al mar Ujú. va en ese mismo sentido, ¿no? Apuntar a mujeres y disidencias que tienen una necesidad de expresión, de creación, eh, que es gente que ya está produciendo, Sí, ¿sí? Solamente que no está teniendo un espacio para formarse y para poder desarrollar esas prácticas, ¿no? Para bien, problematizar esas prácticas. Porque sí, la desarrollan. Uno haciéndolo solo también lo desarrolla, pero claro, haciéndolo en grupo y con una coordinación es diferente. entiendo. Entonces, para complementar aquello, me parece interesante generar propuestas. Claro. Bueno, y de ahí aparece. Hablabas de la importancia de reunirse y problematizar. ¿Por qué es importante esa etapa de reflexionar y problematizar el proceso de lo que estamos haciendo? Estamos viviendo bombardeos de imágenes, o sea, bombardeados en el sentido de que nuestro teléfono, por ya solamente la pantalla para elegir las opciones, ya es una imagen, Ujú. ¿no? A modo de casino virtual, vos tenés Sí, ahí, elegís tu app. Entonces estamos como constantemente estimulados visualmente y nuestra retina y nuestra forma de construir tanto el ritmo de imagen como, como aquello que es válido mostrar, ¿no? sí, Eh, entonces,
uno tiende a tener automatizado, no sería la palabra automatizado. Como acostumbrado. Sí, hay como, así como Pinterest te tira imágenes de Sí, cómo debe ser una casa, ¿no? De sí. cómo hay modos de ser No que te están metas con estandarizados. Pinterest. Viste que son estándares, ¿no? Sí, Entonces, para poder correr ese estándar, pero sin que nadie te diga para dónde tenés que correrte, ¿no? Crear tus propios estándares sí, para poder moverte vos dentro de tu propio hacer, de tu sí. propia práctica. Eh, por eso digo problematizar, ¿no? Ok. Es eso, no es decirle, che, está todo mal lo que haces, No, la no, peor no. con vos. No, nada que ver. No, hay cosas muy interesantes y hay cosas muy interesantes que a la gente que está haciendo los procesos eh, pedagógicos eh, que se le van apareciendo a partir de conversaciones, ¿no? Dentro del espacio. Sí. Eh, o de dispositivos que yo llevo, o de cosas de materiales, textos, ¿no? Que Ujú. van leyendo y conversando. Bueno, ya se aparece ahí como, claro, tiene sentido todo esto, ¿no? Pero eso son fichas que les caen a las personas y que yo solamente brindo ese espacio, digamos. eh, y llevo materiales como para que todas esas cuestiones se vayan abriendo, ¿no? Claro. Que vayan apareciendo, Ujú. nada más. Pero no es un espacio no es una llorarería y no es tampoco, no es tampoco un espacio depresivo, es un espacio Claro. para parar y sentarte a ver, bueno, a ver Por dónde las estoy dudas aclaramos. yendo. Claro, es eso. Y si alguien quisiera empezar a experimentar con la fotografía, ¿se puede sumar a algún espacio? ¿O tenés que tener algún conocimiento? Ninguna de las propuestas pedagógicas necesita conocimientos previos. O Ujú. sea, siempre se trabaja sobre una base que es, bueno, todos tenemos algunas nociones visuales, Sí. lo único que lo hacemos es conceptualizamos, ¿no? Le damos nombre Conceptualizo. a eso Ujú. y luego avanzamos. Quienes ya tuvieron la experiencia, genial, porque entonces esa gente les sirve como repaso y de ahí arrancan, pero después eh, el único requisito, digamos, es que sean mayores de 21 años. Ajá. Pero que tiene que ver con, bueno, con ciertas disciplinas que tienen que ya tener construidas, ¿no? De- de lectura, por lo menos, Sí. de responsabilidad, Claro. porque si Porque hoy me no, contabas que es un taller que das bibliografía también. sí, de bibliografía, Obligatoria. sí. No, hay alguna que es obligatoria y una que es opcional. Hay, doy algunas pelis, a veces doy algunos podcasts, Ujú. algunas entrevistas. Bueno, a partir de eso es como para ponernos a reflexionar de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos viendo, cuáles son las posibilidades creativas, ¿no? Que Ujú. hay. También las posibilidades de hacer cosas que son inacabables. Hermoso. Vos antes hablabas de una infancia, La petroinfancia. Petroinfancia. Bueno, es como un imaginario del que se habla mucho, este tema en torno al petróleo, y también se habla mucho de la Patagonia como un concepto, como si lo geográfico uniera todo, y quería preguntarte si eso que se llama la Patagonia aparece de alguna forma en tus talleres o en tu obra. Sí, sí, todo el tiempo. Petroinfancia es un término que empezamos a acuñar con mis amigas en Ajá, pandemia, mira, ese dato. es re Em, interesante. Pensé que era sí, de alguna no, teorización. no, son mis amigas y yo pensándonos, historizándonos, histori- Autor, historiografía. historizando nuestra crianza. em, y dándonos aliento y Sí, entonces pensábamos eso. Bueno, parte de la petroinfancia es el petroinfante masticó, pinchaba bolitas, pinchaba brea en las calles y lo masticaba. ajá, O sea, de ahí viene el término de petroinfancia también, mira. ¿no? Como decir, bueno, ¿qué hacías vos en las tardes de verano? Y yo cuando estaba muy aburrida y cansada de correr, qué sé yo, nos tirábamos en la calle con mis amigas con un palito y pinchábamos los globitos de brea, pinchás, los sacás y te lo masticabas como un chicle. ¿Y estás bien?
Está bárbara. Mirá si me iba a poder el COVID. O sea, Cero miedo. ya está, estoy más allá del bien y del mal. Sí, Patagonia aparece todo el tiempo. En primer lugar, parte de que yo me animase, me animara, no sé cómo se conjuga ahí. Parte de que yo me animara, para mí es animara. Animara. Porque animás es como si no lo hubieras hecho después, Ok. creo. Ahí nos van a corregir después. Parte que yo me animara también a pensar y empezar también a crear instrumentos y dispositivos en donde acuerpar mi trabajo, mi práctica artística y mi práctica pedagógica, empezar a crearla en eso. Fueron muchos referentes de la literatura patagónica. Ujú. La Lili Ancalao, la Tel Mellado, la Maki Corbalán. Yo las voy nombrando y las voy señalando que están acá. Después hay que hacer Allá. un efecto como de que sale y viene para acá el libro, no sé cómo hacerlo. Hay mucha gente en Patagonia que produce cosas muy lindas. Estas cosas, estos shows que hacían, no sé si siguen haciendo, que hacían, yo fui a varios de los que hace Jorgito Espíndola con Martín Damián. No, ya no nos hacen. Ya La no forma sé. del agua. Exacto, Vuelvan. por favor. Bueno, esto, hay mucha cosa escrita, hay mucha cosa hecha. Que a mí también me genera como, bueno, me anima también y me estimula Ujú. a pensar, bueno, todo esto que yo transité y que yo traigo conmigo, es también una práctica artística, ¿no? Claro, Em, claro, como poder apropiarte de eso también. Claro, ¿No? poder ponerla en valor, ¿no? Desde ahí, desde hablar de, bueno, qué cosas, qué hábitos asumí yo con el viento, ¿no? ¿Cuál es mi vínculo con el viento? Me preguntó una vez una amiga brasilera. Me encanta la Me pregunta. encanta. Se la voy a robar para el ping-pong. Ah, que sí, Me entrevista. encanta, porque realmente para mí, a mí me implica mucho el viento, o sea, desde mi rutina, de ponerle un caño a la cucha del perro para que no se me huele. Sí. A pensar, bueno, si yo quiero hacer montajes al aire libre y después al momento de hacer mis cianotipias afuera, bueno, si yo qué efecto quiero, ¿no? Entonces, si yo quiero determinados efectos, voy a usar un poco el viento y si no, bueno, no voy a poder sacar cianotipias a imprimir al sol porque el viento me va a volar el vidrio y desastre. Es también cómo camino yo, los días de viento, cómo me pongo yo, cómo se pone mi cuerpo el día de viento, ¿no? Mi piel, mi pelo, las uñas, mi cabeza, qué le pasa a mi cabeza los días de viento. Entonces todas esas cosas están, no pueden no estar en lo que hago. Claro. Constantemente y parte de ese error que yo digo que trabajo, que son errores provocados, porque por ahí no expongo las cianotipias, por ejemplo, no las expongo el tiempo que las tengo que exponer, o no las lavo bien para que haya determinados efectos que yo quiero que se vean, ¿no? No. Ciertos borramientos, cierta poca nitidez, o los contrastes, a veces las sobreexpongo para que quede detonado el contraste y bueno. Eso a propósito. Claro, me interesa eso, que quede así, ¿no? Quiero que quede así, quiero que quede blanco y azul, o lo más contrastado posible. Y hay veces que no quiero ese contraste, que quiero más celestes en el medio. Y para alguien que no conoce nada de estos conceptos, y ahí sí que les podemos mostrar algo, que es una cianotipia. Las cianotipias son impresiones que se hacen con una solución fotosensible. Ajá. Y entonces ese tinte, vos entintás la zona que vos querés exponer y ponés el elemento que vos querés imprimir. En este caso, esta es la muestra de, esto es par. Entonces acá trabajaba la noción de por ahí de cuerpo-territorio. Ajá.
Entonces acá Claro. ¿Es como de una serie? es una serie, sí. Ok. Entonces en par está cuerpo-territorio y por eso es que acá aparecen unos coirones. Ok. El cianotipo se expone al sol, como es fotosensible, se expone al sol y con la acción del sol podemos lograr las impresiones que nos interesen. ¿Y cuánto tiempo lleva de exposición? Depende, eso depende de en dónde lo estás exponiendo. Por ejemplo, la exposición acá, que estamos en el este de la ciudad, no sería la misma que llevaría la gente que está en el oeste de la ciudad. O sea, en general hay variaciones chiquititas, a veces de segundos. Depende de la estación del año también. En invierno el sol es más débil, entonces las exposiciones son más largas. Acá hay otra. Esta es una cianotipia trabajada en húmedo, por eso tiene el detalle de la textura. Me interesaba esa textura. O más oscura. Eso es un charcao y un tomillo silvestre. Ajá. El tomillo silvestre es medicinal. Y esas más oscuras estaban más contrastadas, ¿sí? Es azul y blanco, así. Y eso es esto que se le saca a los calefactores. Ay, no sé. Esta es la que quería mostrar. Esta es un sol de invierno, que lo que intentaba ahí era trabajar esto, ¿no? Y esa nitidez que tiene la gente en invierno. Entonces, hay un borramiento de las personas, como todos queremos estar invernando, me parece. Hermoso. Incluso los que dicen que les gusta el invierno. No los veo en la calle, chicos, haciendo acciones solidarias. Las cianotipias se pueden trabajar en botánico, que es lo que acabo de mostrar, o la cianotipia fotográfica. Haremos. ¿Y esto es de una foto? Esa es de una foto que le hice a la Lilian Calao y a partir de sus poemas también le hice intervenciones con hilo. Hermoso. Acá de nuevo, acá hay también, esto tiene un borramiento, esa es la Rosa. rosita. Yo la reconocí así. Y bueno, Ves que yo no la pongo a rosa en el centro. sí. O sea, esto para la fotografía tradicional no está bien la composición, Claro, no está porque bien. le corté la Está cara. en el... No ¿cómo está se dentro llaman de, esos? sí, no está dentro de los ejes de composición. Eso, los ejes. Está fuera de eje. Y bueno, a mí la verdad que no me importa. Entonces, Me encanta. Ese también. Eso también, a partir de sus escritos, yo fui leyendo sus libros y a partir de esos poemas fui haciendo las intervenciones en la fotografía. Muy hermoso esto. La ñaña ahí me pidió, le pregunté a dónde le gustaría ir, me pidió ir a ese lugar. Ahí es donde ella llegó. Ajá. O sea, no es donde ella llegó, sino que en esa zona es la zona que une, es el cerro que une el barrio donde ella llegó al barrio donde ella vive ahora. Sí, ¿no? mira. Entonces le parecía como importante eso. Y ahí fuimos. Bien. Y acá está la Lili, ¿no? Atrás es como si fuese bordado. Eso yo me lo pensaba. Eso es un fotobordado, sí, Fotobordado. atrás quedan las constelaciones de los puntos. Por eso yo nunca las termino de montar a estas, porque en realidad cuando uno mira una foto bordada siempre mira el frente y el reverso. Como hice yo recién. Sí, esa es la idea, sí. Esa es la gracia. ¿Cuál fue tu primer trabajo? A los 16 años en una regalería en Caleta Olivia como personal de refuerzo en una Navidad. Qué específico. ¿Y qué tal esa experiencia? Trabajé nivel esclava. Bueno. Ahí ya no puedo preguntar. Ya me dijiste todo. No, trabajé muy bien porque es como yo en mi infancia iba a una tienda, yo vivía en un pueblo muy chiquito, iba siempre a una misma tienda y mientras mi mamá conversaba la señora me dejaba que yo ordene cosas. Entonces yo creo que hice como una ya práctica de chiquita. Y entonces una pasantía ya habías hecho. Sí.
Entonces después me manejé muy bien. ¿Cuál es el último trabajo que elegirías? Ah, qué difícil. No sé, con mi ley al gobierno es como siendo parte de su gabinete, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Como ¿Parte del gabinete? Sí, formar parte del gobierno actual. Ah, Sí, muy eso. bien, buena respuesta. Eso. Buena respuesta. 3 cosas sin las que no puedas vivir. Sin las que yo no pueda vivir. Ujú. 3 cosas que yo pueda agarrar. No, pueden ser conceptos. No, el mar es uno. Ujú. Agua, comida. Bueno, está bien. Responde la pregunta. En general la gente lo dice como de un lugar como más personal. No sé. ¿Cómo definirías a una persona inteligente? Sensible, Ujú. fundamentalmente sensible. Sensible para tanto para poder ver la información y poder generar y producir un conocimiento, como para poder ver que otro está atravesando esos procesos Ujú. y ponerlo en valor, y sensible de poder pensarse a sí mismo como un sujeto capaz de ser mejor, ¿no? Ajá, Eso. entiendo. Está muy presente en vos lo colectivo, porque siempre lo mencionás. Sí. En la entrevista anterior que te hice alguna vez, ahora, esto de considerar el trabajo del otro, Sí, me gustó mucho. sí, gracias. Sospecho de la gente que... Sonríe mucho. O sea, de mí. No, ¿viste esa gente que vos entrás y Ahora me voy a de la tapar gente la- excesivamente dulce? No es de la gente que sonríe excesivamente mucho. dulce. Es de Eso la es gente distinto. excesivamente dulce, que es distinto. Sí, ¿Viste esa gente que vos entras? Ay, hola, mi gordita. amor, hola, Gordi, sentate, no sé Sí, qué hay, sí. vení. Eso es como, no te doy la espalda ni en pedo. Aunque te pagaran por hacerle fotos a alguien, ¿a quién te negarías? Aunque te pagaran mucha plata, ¿no? Algo que te resuelva un problema económico, pero vos digas no. Me gusta que pensás las Sí. respuestas, que no decís lo primero que se te viene. No se me ocurre a quién, Puedes decir no. paso. Porque ¿sabes qué me pasa? Que la fotografía que yo hago, la fotografía que hacemos todos, me parece, habla mucho de quien la está haciendo. Yo no le haría fotos a gente que me lastimó, por ejemplo. Ok. Pero si eso me resuelve cuestiones económicas, que me facilita cuestiones económicas, las haría porque son cuestiones económicas, me resuelven la vida con mi hijo, y en todo caso el resultado se lo fumará el otro. Claro. Das algo al proceso, le imprimís algo. Va a estar impreso sin que yo lo quiera hacer. Entonces sería como una linda experiencia Mirá. de investigación, a ver qué pasa con esto. A ver qué Bueno, pasa. a ver, vamos a buscar quién puede ser. Bien. Qué divertido. ¿Cuáles son las 3 mayores influencias en tu trabajo? Cuando me dijiste las 3 mayores influencias, me quedé pensando en personas influyentes. Qué curioso. No, Pueden ser personas. sí, pensaba también cuando pensaba en personas influyentes, pensaba, bueno, en quienes leí, en quienes conozco, en quienes Sí. magramente conozco. Pero en realidad no es que yo no tengo como referentes así de decir, ay, no sé, Lestido para mí es una gran referente. Tipo un académico. Claro, Académica. sí, o decir, bueno, todo lo que yo hago gira en torno al Lestido, a las experiencias de ella. No, me parece súper interesante, pero no es así. Para mí hay mucho de lo que yo conocí brevemente a mi abuelo, a mi abuelo materno. Él es de Chile, él era de Chile, y él me enseñó el vínculo con la tierra, entonces hay como mucho ahí, ¿viste? Sí. ¿Cómo Después, se llamaba? Alejandrino Villalobos. Otro poco el haber vivido la mayor parte de mi vida en espacios amplios, en espacios en donde, en Patagonia, digamos, en donde vos tenés el horizonte y la realidad del ecosistema a 1 cuadra, a 5 cuadras, ¿no?
que es una realidad muy nítida, muy clara, es sutil, Sí. pero, pero es muy nítida. Y que cuando no lo tuve, lo extrañé un montón y me sentí así como un Mira. poco agobiada. Ujú. De hecho, las fotos que hice en aquel momento tenían que ver con buscar esos espacios de amplitud y, y todas las fotos eran como los edificios ahí pegados en la frente. Era esa nostalgia, ¿no? Ujú. Y después no sé si hay... Puede ser hasta ahí la respuesta, si Sí, quieres. no, parece que no hay nada más. Bien, responde. Vamos a mi preferida. Artista musical preferido internacional. Caetano Veloso. Ujú. ¿Me gustó? Nacional. Podría ser Juana Molina, sí, Ajá. re. Sí. No, me río porque ahora pienso en la estética de esos discos de Divas y veo algo ahí como una inspo. ¿Y local? Para que pienso. Sí, tranqui. Me gustan las voces de tribu, Bueno, chicas, ¿qué por favor, onda? las necesitamos. Qué lindo. Bueno, 4 libros preferidos. Solo 4. Qué cagada. Quizás de este momento de tu vida. Claro, debería ser de este momento de la Claro, vida. sí. Siempre ¿Los los puedo que traer y te los digo, muestro? sí, obvio, me encanta. 1, Maul, El sueño del sonido, de Soraya Maicoño. Ajá. Este libro Me suena ella. está escrito con Dani Selco. Con la colaboración ahí de Dani Selco, se juntaron y ellos se pusieron, ella reflexiona y se va escribiendo. Y es muy interesante porque no tiene, hay algunas cuestiones de puntuación que no están, Ajá. y tiene un tono muy de conversación y de reflexión. Interesante. Tiene también en esa forma de escritura, hay una sensibilidad estética también muy linda y que Ujú. tiene que ver mucho con la gente de la tierra, ¿no? Con el mapuche, con el mapuche kimun. Bien. 2. Voy a seguir con los mismos tonos. Bien. Ailton Krenak, Futuro Ancestral. Futuro Ancestral es un libro que me regala una amiga de Brasil. Es un texto que está muy interesante. Ailton Krenak, misma situación. Él se pone a conversar y a partir de esa conversación se escribe este texto. Y está muy interesante porque reflexiona sobre nuestras prácticas, sobre nuestras formas de construir el saber. Está en portugués. Así. ¿Usted fala portugués? No, ¿ves? Pero sí lo puedo leer. Me gusta la Puedo tapa comprender. porque me hace acordar a Artaud, el disco de Pescado Ah, Rosa. sí, es cierto, es color de Artaud. Por acá tenemos a la Lilian Calao. De Lili tengo muchos libros, me faltan los libros. En realidad, de Lili tengo otros libros. Este es de las chicas de Cuyamen. Y esta edición es de Legüera Cartonera. Elegí esta edición porque me interesa Legüera Cartonera. Yo ya tengo esta misma ¿Libro? versión, digamos, está en otro libro de la Lili. Pero este tiene esta particularidad de que está hecho con cartoncito, Ujú. encuadernado artesanalmente por una cooperativa. Bien. ¿Y 4? Y el último es Luis Felipe Noé, Antiestética, de Ediciones de la Flor. Ya el título me gusta. Sí, es un golazo. ¿Y esto sobre qué es? Sobre antiestética. No, y empieza a hablar bueno, cuáles son las nociones estéticas con las que por ahí se maneja, se conversa, cuáles son las que nos rigen, ¿no? Y bueno, ir pensando en otras formas de pensar la estética, ¿no? Capaz con esto puedo rendir estética. Yo creo. Y está bueno porque Ediciones de las Flores es una editorial que yo leía mucho en mi adolescencia y leí mucho por toda mi vida, entonces me gusta esa edición.
Bien. Bueno, siempre trato de hacer, a veces no, alguna conexión con mi entrevistado actual y mi próxima entrevistada. Entonces vamos a dejarle 3 cosas al próximo entrevistado. Le vamos a dejar una recomendación para escuchar, algo musical. Vamos a dejarle algún proyecto para seguir y algo para leer. Que si quieres puede ser uno de estos o puede ser otra cosa. Bien, qué interesante, sí. Gracias. Algo para escuchar. Puede ser una canción, un artista, un disco. El disco Abrazazo de Caetano Veloso. Abrazazo. Sí. Ah, mira, no lo tenía. Me lo voy a anotar. Yo le digo abrazazo, chicos, porque no falo portugués. Nós não falamos. Vamos chequear depois. ¿Alguien para seguir? ¿Un proyecto? Un proyecto para seguir. Sí, yo le puse seguir y parecerle de Instagram, pero digo, un proyecto a prestarle Para estar atención. atenta, Eso. sí. El mío, Laboratorio Me encanta Almar. que te menciones. Laboratorio de imagen, obvio. Laboratorio de Imagen al Mar. Y un libro era Algo para leer. el de Vamos Sara a ver el Ahmed. otro. Así, ahí. Sara Ahmed, La promesa de la felicidad. Mira, no la conozco. ¿Qué dice el subtítulo? Una crítica cultural al imperativo de la alegría. Ya lo quiero leer. Sí, Ya voten quiero- bien, chicos, Ya quiero voten bien. criticar. Falta poco, hay que votar bien. Lean Sara Ahmed. Me encanta ese cierre. Bueno, Mecha, gracias por compartir estos martes y tu espacio y tu sentir conmigo. ¿Algo más que me quieras compartir? Bueno, muchas gracias. Quisiera compartir también Sí. un texto, que Sí. eso para todos, no Sí, para el que obvio. sigue, para todos. Plantadas en el Sur, de Mariana Calcumil, Agustina Ferrer y Ben Viraya. Esta es una obra seleccionada en la 4ª convocatoria literaria ISUR 2024. Me parece interesante poder compartirnos, replicarnos entre nosotras. Ellas son de Fisquemenuco, vinieron hace poco a participar del Ramal Teatro en Actitud Pandora Sí. y bueno, y trajeron estos libros. Esto es sobre teatro patagónico y poético. Fíjense, patagónico y poético, sin llaves ni cerrojos. Las 3 autoras de estas obras nos llevan a mundos terrestres y oníricos. Mujeres jóvenes, perseverantes, gestoras, actrices, esperando la vida por donde van. Con una mirada crítica y profunda nos regalan la posibilidad de leer creaciones originales. Ardua tarea en la realidad actual de los trabajadores de arte. Bueno, eso me parece interesante por ahí esto. Acercarnos y generarnos a todos lecturas que nos vayan activar entre nosotros las lecturas, el circuito de lectura y de arte en Patagonia, eso. Bien. Y no solamente en Comodoro, digamos, pensar también gente que viene y que está activando constantemente. Buenísimo. Y nos queda. Gracias, Mecha. Gracias a vos.